Una ciudad dinámica se distingue por sus accesos y facilidad de comunicaciones. Un acerado con pavimento antideslizante de una anchura superior a 120 centímetros garantiza un tránsito fluido y seguro en ambas direcciones. A la hora de cruzar la calle, un semáforo debe contar con señales acústicas y un pulsador que nos permita agilizar el paso, pero de poco nos sirve cuando no podemos llegar hasta él. Por eso, cualquier pulsador o elemento de uso público debe situarse a una altura máxima de 120 centímetros. El desnivel del bordillo se salvará con una rampa de al menos 180 centímetros de anchura, acentuada por una variación de color y textura que facilite su percepción a invidentes. En cuanto al tramo de paso, cuando la longitud del cruce lo requiera, se dispondrá una isleta con unas dimensiones mínimas de 180 centímetros de ancho por 120 centímetros de largo al nivel de la calzada. La imposibilidad de superar desniveles bruscos con una silla de ruedas obliga a la disposición de rampas en cualquier punto de paso obligatorio, ya sean esquinas o accesos a paradas de autobús, taxi o aparcamientos. Pero como casi todo, el aparcamiento es un caso especial. Como norma establecida, todo conjunto de aparcamientos deberá contar con al menos una plaza de cada 50, reservada para personas con movilidad reducida, lo cual implica unas dimensiones de 360 centímetros de ancho por 500 centímetros de largo, que permitan al usuario maniobrar lo suficiente para acceder al vehículo. En cuanto al acceso a edificios, cuando existan uno o más escalones, la rampa plantea otros condicionantes. Estos desniveles suelen ser mayores, por lo que una pendiente del 8% obliga a tramos de gran longitud, cuya funcionalidad requiere de la existencia de barandillas que eviten una posible caída lateral y rellanos para descansar cada 9 metros. El pavimento antideslizante y la disposición de pasamanos asequibles a 70 y 95 centímetros de altura permitirán una mayor autonomía de las personas que hacen uso de la rampa. Cuando la longitud sea menor de 3 metros, la pendiente de subida podrá ser del 12%, si bien la pendiente lateral nunca podrá superar el 2%. Cuando no podemos ver, solo un cambio de textura alrededor de un kiosco nos permite adivinar su existencia con un bastón. Pero podemos hacerlo mejor. La ubicación del mobiliario urbano deberá hacerse siempre en el tercio exterior de la acera. Al resto de personas les da igual, pero a un invidente que se guía por el contacto de su bastón con la pared, le supondría un trastorno adicional el sortear continuamente buzones, papeleras y bancos. Cualquier saliente de fachada deberá situarse por encima de 210 centímetros de altura, siendo igualmente evitable el riesgo de caída en el alcorque de un árbol mediante el empleo de rejillas al nivel del pavimento. Cuando no basta con nuestros medios, debemos recurrir al transporte público. Sin duda, para todos supone un esfuerzo de convivencia que se agrava con las aglomeraciones de las horas punta y la dificultad de concienciar a la sociedad. Sin embargo, es en este punto donde nuestra solidaridad particular puede jugar un papel relevante. En todos los medios de transporte público existen asientos especialmente acondicionados para personas discapacitadas. Estos asientos se encontrarán cerca de las puertas de acceso y estarán debidamente señalizados. Además, una correcta iluminación de la zona de acceso y señalización de parada facilitarán su uso. Solo con nuestra actitud cívica podemos convertir el desplazamiento de grandes distancias en la ciudad en un acto más humano para todos. Al llegar a nuestro destino, de nuevo podemos encontrar obstáculos.
cualquier recinto vallado contará con un acceso a través de una puerta de al menos 80 centímetros de ancho sin desniveles bruscos. En cuanto a las puertas con cristal, además de la anchura mínima, deberán estar fabricadas con vidrio de seguridad y contarán con una defensa inferior de 40 centímetros. Un tirador simplificado facilitará el acceso al interior de nuestro personaje. Y la imagen de síntesis nos facilitará su seguimiento a través del edificio. Cuando se disponga una ventanilla de atención al público, no podrá existir ningún obstáculo frente al mostrador, que deberá situarse a una altura máxima de 70 centímetros. Igualmente, cualquier mostrador de uso público dispondrá de una zona accesible a personas que usen silla de ruedas de al menos 80 centímetros de ancho con una altura de 77 centímetros. Básicamente, los desplazamientos en el interior de un edificio transcurren por vestíbulos y pasillos. Por ello, una anchura mínima de 120 centímetros en pasillos y la posibilidad de describir una circunferencia de 150 centímetros de diámetro en vestíbulos son indispensables para garantizar el paso con silla de ruedas. En algunos casos, las recomendaciones mínimas no son suficientes. Cuando sea previsible el cruce de dos personas en silla de ruedas, será necesario establecer una zona de cruce con una anchura mínima de 180 centímetros. En las puertas está totalmente contraindicado el empleo de pomos redondos, que dificultan el acceso a personas con problemas en miembros superiores. La disposición de accesorios en el aseo constituye un elemento básico en la planificación, teniendo como norma facilitar acceso a los mismos. La altura de espejos, pulsadores y demás accesorios no podrá ser superior a 90 centímetros y los lavabos carecerán de pie que impida el acceso al grifo. Además, una persona sobre silla de ruedas debe poder utilizar el aseo con total independencia, por lo que se situarán barras de apoyo junto al inodoro o cualquier elemento que requiera abandonar la silla para su uso. Igualmente está contraindicado el empleo de grifos de difícil manipulación, recomendándose el uso del monomando. Cuando debemos trasladarnos a plantas superiores o inferiores del edificio, puede usarse la escalera si estamos capacitados, pero un cambio en la textura del suelo antes del primer escalón ayudará al invidente a identificar su inicio. En cuanto a la baranda, esta debe garantizar un fácil asimiento con tubos de 5 centímetros de diámetro y eliminar el riesgo de caída por el hueco. Pero no todo el mundo puede usar una escalera. Hoy en día resulta imprescindible en cualquier edificio la inclusión de un ascensor, el cual deberá tener unas dimensiones mínimas de 140 centímetros de fondo por 100 centímetros de ancho y una puerta telescópica de al menos 80 centímetros con sensor de aprisionamiento. La asistencia a salas de espectáculos, conferencias y demás actos sociales no puede estar restringida a un grupo de ciudadanos. Por ello será preceptivo disponer de un espacio reservado para su uso por personas que acudan sobre una silla de ruedas. Por supuesto, queda mucho por hacer. La normativa recoge infinidad de casos concretos, cuya aplicación permite que estemos cada vez más unidos, que seamos cada vez una sociedad más homogénea, más justa, una sociedad en la que las oportunidades correspondan a todos por igual. En definitiva, la sociedad por la que en su día apostamos todos los andaluces. El camino está ahí, pero la tarea es de todos.
Vados. Con carácter general, los puntos de cruce entre itinerario peatonal y calzada que se encuentren a distinto nivel se salvarán mediante los denominados vados peatonales. Por razones de comodidad y seguridad, se ubicarán lo más cerca posible del cruce. A lo largo de un itinerario peatonal podemos identificar diferentes tipos de vados peatonales. Únicamente se señalizarán los que se encuentren situados junto a los pasos de peatones. En primer lugar, se encuentran los formados por 3 planos inclinados. Para su diseño y ejecución se respetará el porcentaje máximo de pendiente permitido en función de la longitud del tramo. Para facilitar la detección de estos vados y la orientación a las personas con ceguera o deficiencia visual, se señalizarán los puntos por los que se ha de realizar el cruce mediante una franja de pavimento en relieve denominado de encaminamiento o direccional. Su misión es informar de cuál es la dirección más adecuada para realizar el cruce. El pavimento del vado será liso, no deslizante ni en seco ni en mojado, e incorporará una franja de 0,60 metros de ancho de un pavimento en relieve denominado coloquialmente pavimento de botones. Este pavimento táctil se dispondrá de modo que los botones formen una retícula ortogonal orientada en el sentido de la marcha, facilitando así el paso de elementos con ruedas. La anchura mínima del punto de cruce a nivel de la calzada será de 1,80 metros. No está permitida la colocación de ningún elemento que obstaculice el paso. De existir imbornales, estos quedarán siempre aguas arriba del vado para que, en caso de lluvia, el agua no circule ni se estanque en las inmediaciones del vado. Los imbornales estarán a una distancia mínima de medio metro del límite lateral del paso peatonal. Cuando en entornos urbanos consolidados no se pueda evitar que la pendiente del plano inclinado del vado sea superior al 8% y con el fin de facilitar el cruce a personas usuarias de muletas o bastones, se ampliará el ancho efectivo del paso en 0,90 metros medidos a partir del límite exterior del vado. Como ya se ha comentado anteriormente, deberá garantizarse que el paso peatonal se encuentre libre de obstáculos. Otro tipo de vado peatonal es el formado únicamente por un plano inclinado. Dado que este diseño genera desniveles en sus laterales, para evitar que se puedan producir accidentes, se deberán situar elementos de mobiliario urbano como papeleras o jardineras, o también elementos vinculados al uso del cruce como puedan ser semáforos, luminarias, señalización vertical u otros. Al igual que en el caso anterior, se situarán bandas de pavimento táctil de encaminamiento y de botones. Otra tipología de vado que podemos encontrar en el itinerario peatonal es el rebajado a la altura de la calzada. Esta solución es recomendable cuando no es posible salvar el desnivel entre acera y calzada mediante un vado de 1 o 3 pendientes. En este caso, se optará por llevar la acera al mismo nivel de la calzada mediante la construcción de 2 planos inclinados en el sentido de la marcha con una pendiente longitudinal máxima del 8%. Esta solución ocupará todo el ancho de la acera para que no se produzcan discontinuidades en el tránsito peatonal. Para la correcta identificación de los puntos de cruce, al igual que en los casos anteriores, se situarán bandas de pavimento táctil de encaminamiento y de botones. Cuando no sea posible salvar el desnivel entre acera y calzada mediante un vado peatonal, existe la posibilidad de elevar el paso de peatones en toda su superficie al nivel de las aceras. A esta solución se le denomina vado sobreelevado. En este caso, serán los vehículos los que deban superar planos de pendiente. La señalización del cruce se realizará,
como en los casos anteriores, mediante la instalación de pavimentos diferenciadores. Los vados destinados a entrada y salida de vehículos se diseñarán de manera que los itinerarios peatonales que atraviesen no queden afectados por pendientes. En ningún caso podrán coincidir con los vados peatonales. Si en el recorrido es imprescindible atravesar una isleta, el paso peatonal mantendrá la anchura. Si por las dimensiones de la isleta en el sentido longitudinal a la marcha no fuera posible situar el paso peatonal al nivel de la acera, se dispondrá sobre una plataforma mínimamente elevada sobre el nivel de la calzada. El encuentro entre la isleta y la calzada se resolverá mediante un bordillo rebajado con una pendiente máxima del 12%. En todo caso, por razones de seguridad, la isleta tendrá como mínimo una longitud de 1,50 metros en el sentido de la marcha. Para señalizar las isletas ubicadas a nivel de calzada, se dispondrán dos franjas transversales de 0,40 metros de pavimento táctil de botones en una anchura igual a la del paso de peatones, unidas por una franja de pavimento táctil direccional de 0,80 metros en el sentido longitudinal a la marcha. Las isletas podrán ejecutarse al mismo nivel de las aceras que delimitan el cruce cuando su longitud en el sentido de la marcha sea suficiente para insertar vados peatonales con las características descritas anteriormente. En este caso, la conexión entre los vados se realizará a través de una franja de pavimento táctil direccional de 0,80 metros de anchura colocada en sentido longitudinal a la marcha.